Vamos a iniciar pues con esta lectura, los relatos evangélicos de la infancia de Jesús. Como preámbulo, recordemos que los únicos dos evangelios que nos presentan relatos de la infancia de Jesús es Mateo y Lucas, ¿no? Solamente estos dos evangelistas, aquí los tenemos bien claros, Mateo y Lucas. Marcos no nos presenta ningún relato de la infancia de Jesús. San Juan no nos presenta tampoco ningún relato de la infancia, aunque nosotros sabemos que con San Juan pues hay como una mirada hacia atrás mucho más profunda. Digo mucho más profunda no en el sentido de que Mateo y Lucas sean superficiales, sino mucho más profunda me refiero a en cuanto que Juan empieza a reflexionar y abre su evangelio releyendo de alguna manera el Génesis. ¿No? Por eso ahí la idea de que el verbo estaba con Dios, era Dios, etcétera, ¿no? Todos estos momentos que ahí se van presentando. Eh, ya lo vamos a ir viendo propiamente en la lectura, pero saber, Mateo primordialmente le escribe, que esto es fundamental que lo entendamos, prioritariamente Mateo le escribe a judíos. ¿No? Aquí, esto va a ser importante, le va a escribir a judíos, mientras que Lucas, en su generalidad, le va a escribir a gentiles, en su generalidad. Ahora, tengamos aquí en cuenta que, aunque Mateo le escribe prioritariamente a judíos, no significa que su público sea exclusiva y únicamente judío al igual que Lucas, ¿no? Aunque tiene su formación más hacia, bueno, su relato más hacia los gentiles, eso no significa que sin más se olvide de esta dimensión judía. ¿Me explico, no? Entonces, estos dos elementos, pero que sí es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Mucho yo he puesto el ejemplo en otros momentos quizá, pero he puesto mucho ese ejemplo de las famosas bienaventuranzas. ¿No? Son los dos relatos que también tienen estas dos bienaventuranzas. Mateo sitúa a Jesús en una montaña. Lucas parece ser lo sitúa en una llanura. ¿Por qué a Mateo le interesa? Porque si su público es prioritariamente judío, le interesa hacer ver a Jesús como el nuevo Moisés. Mientras que Lucas, que le escribe con prioridad a los gentiles, pues no tiene mayor reparo en presentar a Jesús como el nuevo Moisés, puesto que los mismos gentiles no entienden del todo esta figura de Moisés, ¿no? Pero bueno, va a tener otros elementos. Importante también tener aquí en cuenta, de manera primera, que otra vez en estos dos relatos únicamente es en donde se nos narra, la anunciación o la encarnación. También podemos decirle así, ¿no? La anunciación o la encarnación. Nuevamente, puesto que Mateo le escribe a judíos, ¿a quién le anuncia el ángel la encarnación o la concepción de Jesús en el Evangelio de Mateo? A San José, no a la Virgen María. En cambio, Lucas, puesto que no tiene esta restricción de alguna manera para los judíos, sino para los gentiles, Lucas sí hace ver que la anunciación es a María, no a San José. ¿Sale? Entonces, elementos teológicos que tenemos que tener en cuenta también para ir abordando todo esto, aunque poco a poco van a ir saliendo otros muchos más elementos, ¿no? Nos vamos allá. ¿Quién nos puede, ayudar a comenzar a leer el punto uno, dificultades metodológicas de todo esto? Les decía yo hace 8 días un poquito, ¿no? A la teología le encanta generar estas problemáticas o estas dificultades en el sentido de no que sean un problema, irresoluble, ¿no? Sino que más bien, dificultades en cuanto a que efectivamente presentan algunas cuestiones no siempre fáciles y rápidas de resolver, pero que eso a su vez ayuda a mejor profundizar no solo el relato evangélico, sino en realidad toda la teología, ¿no? Nos vamos a leer todo el apartado uno que va en toda esta columna y culminaría acá. ¿Quién nos ayuda a leer dificultades metodológicas? Mm,
Yo, Iván, Adelante, por favor. dificultades metodológicas. Los problemas en torno al significado de los relatos de infancia se pueden localizar en los siguientes órdenes. Dificultades de orden literario. Los relatos de la infancia fueron escritos por lo menos 80 años después de los acontecimientos a que se refieren. La documentación es, pues, tardía y de valor desigual. Además, los géneros literarios que usan los relatos de la infancia son muy diferentes al resto del material común a los tres sinópticos. Mientras en el cuerpo de su texto los evangelios nos presentan relatos esquematizados y ordenados en torno a la palabra de Jesús, en los textos de la infancia la narración se hace amplia y se llena de imágenes. El tono es muy diferente, el desarrollo de la trama es desigual. En su texto, por ejemplo, Marcos organiza pedagógicamente su catequesis buscando un descubrimiento progresivo de la mesianidad y divinidad de Jesucristo. En cambio, los relatos de la infancia ofrecen el conjunto de títulos mesiánicos y divinos de Jesús ya desde su infancia, donde todo está presente como en germen. Presentan los resultados de la reflexión teológica posterior a la Pascua y sacan consecuencias de todo el misterio salvador de Jesús, incluso de su nacimiento. Dificultades de orden histórico. Se trata de averiguar la relación entre el texto que narra un acontecimiento y lo que en realidad sucedió. Al examinar los relatos de la infancia se advierte que la distancia existente entre los hechos y los textos, hecho que exigió a los evangelistas intentar recuperar o recrear elementos o líneas maestras de la tradición oral relativamente próxima a los hechos. La diferencia radical entre los dos relatos, personajes, eventos, secuencia temporal, etc., se trata de leer los textos como están y no de armonizarlos, mezclándolos según la fantasía de nuestras deducciones. Elementos del mundo de lo maravilloso, resplandor de la estrella, cantos angélicos, etcétera, que son motivos literarios de origen probablemente pagano. Un sinnúmero de dificultades sobre la fecha del nacimiento, uso de textos bíblicos, costumbres. La interferencia de los cuentos populares sobre la Navidad, con elementos fuertemente arraigados en el imaginario popular, pero ajenos al texto. El buey y la mula, la adoración de los pastores, la visita de tres reyes, etc. Todo esto hace pensar en la idea de historia a la que esos relatos plantean dificultades. Origen y contexto de los relatos de la infancia. Nos detenemos aquí un momentito, Lulu, por favor. Sí, sí. Pues gracias, porque fíjense, elementos aquí importantes a rescatar. Primero, a modo de pregunta para desde aquí armar la reflexión. ¿Qué de las ideas, creencias, costumbres o tradiciones que tienen ahora han sido producto solo de ustedes y cuáles les han sido transmitidas? Ideas, costumbres, formas de pensar. Que logran captar alguna idea que puedan decir, esta es solo mía o la han recibido ya sea por amigos, papá, mamá, abuelitos. ¿Cómo ven? Pues casi todo ha Iván, sido por Sí, herencia. ok, dice Lulu por herencia, sí, Noelia. pues todo es parte de una piedad popular, ¿no? De cómo se han transmitido por generaciones y lo que queremos entender y con lo que nos sentimos bien. Mm, Siento que es parte de, como dice Lulu, tradiciones y de que
Pues yo creo que sí fueron tres reyes y que sí traían juguetes. Ok, Ujú. O que en el nacimiento, como dicen, sí había una mundita y un güey que le dieran calor, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, no tenemos, digamos así, es, ya hablábamos de que era como un relato histórico, ¿no? Y algunos elementos sí son, sí tienen una fecha exacta, pero no todos los podemos así como que confirmar, ¿no? ok. Vamos un poquito como más amplios. No solamente me refería a la cuestión de la fe, sino en la vida en general, ¿no? Ahora pongamos entre paréntesis la fe, estas costumbres de que si eran tres magos, que si eran cuatro, no sé si han escuchado esto, que eran cuatro, que el último se perdió y que quién sabe qué, y que no sé cuánto, ¿no? Incluso hay películas al respecto. Más allá de eso, pensemos en nuestra propia forma de entender la vida, ¿no? En general, no nos centremos en lo religioso. ¿Logran captar a ustedes alguna idea que podamos decir es original mía? ¿O de alguna manera todo lo hemos ido asumiendo de de nuestras diversas relaciones? Enuncio esto o pregunto esto porque lo más probable es que todas nuestras tradiciones, formas de pensar, criterios, de alguna u otra manera se nos hayan transmitido. Esto, en el mejor de los casos, de manera no acrítica, es decir, que lo que asumimos nosotros como propio, lo hemos asumido porque de alguna manera nos parece adecuado, nos parece concorde con el estilo de vida que queremos, ¿no? ¿A qué voy Sí, Marce. Bueno, ahorita que está mencionando esto, este, se me vino a la mente, digamos, muchas supersticiones que nuestros padres o nuestros abuelos nos han comentado, ¿no? Y con lo que nosotros hemos aprendido, o bueno, en lo personal yo he aprendido, me doy cuenta que muchas cosas pues no tienen como que mucho sustento. Y entonces pues yo lo escucho y no lo critico, ¿verdad? Pero pues ya con la propia experiencia digo, bueno, esas cosas para mí no tienen un sustento porque pues me imagino que ahora sí que por todo el entorno, pues a lo mejor ya tenemos un poquito más de conocimiento y fundamento para creer o no creer las cosas, Ok. ¿verdad? Ujú. Esto todavía entiendo un poquito enmarcado como en la fe, ¿no? Pero vuelvo a repetirlo, si nosotros nos vamos de manera general, podríamos decirlo así, de manera general a nuestro día a día, nos vamos a ir percatando que muchas de las ideas que tenemos, vuelvo a repetirlo, de alguna u otra manera se nos han ido transmitiendo. Piensen, por ejemplo, ahora mismo lo que estamos haciendo mediante este club de lectura. Yo les estoy transmitiendo ciertas ideas teológicas y ustedes desde su perspectiva, ¿no? Van diciendo, híjole, esto yo no lo entendí así, a mí me parece que lo que estás diciendo no va por ahí. ¿Me explico? Es decir, de esta manera también crítica, porque eso es importante, ¿no? Recuerden, a nivel teológico, que es lo que nosotros hacemos aquí, existen las diferentes hipótesis teológicas que son las que vamos abordando. Lo que sí está bien delineado es la dogmática católica o los famosos dogmas o las verdades de fe, si ustedes quieren, y son las que reflexionamos, ¿sale? Pero todo eso lo vamos haciendo, vuelvo a repetirlo, a partir de esta interacción. ¿A qué voy con todo esto? Y me parece importante que lo tengamos aquí claro respecto de estos primeros párrafos. Y es que ustedes, con ayuda de Lulu que iba leyendo, nos percatamos de que varios elementos parecen no ser de un extracto histórico y estrictamente judío. Ya lo leímos, ¿no? Quizá la estrella, los mismos animalitos que estaban ahí, la mula y el buey, los mismos magos de Oriente, porque en el relato evangélico son magos de Oriente.
no Reyes Magos, ¿no? Sin embargo, ya en nuestra tradición pasaron como Reyes Magos porque traen regalos. Pero estamos hablando de magos de Oriente, según el relato. Ahora, estos magos hay que también entenderlo en su contexto, ¿no? Porque no son magos de esos que sacan conejos de su sombrero, ¿no? Son magos, se les entendía magos, aquellos, básicamente lo que hoy podríamos llamar astrólogos, ¿no? Que son los que van viendo señales en el cielo, ¿no? Que por ahí podría irse un poquito esta perspectiva, pero que no tiene que ver precisamente con algo de magia o hechicería. ¿No? Entonces, en ese sentido ahí está. ¿A qué iba con todo lo que enunciaba al principio? Que muchos de los elementos que nos encontramos, no solo en los relatos de la infancia de Jesús, sino en todo el Evangelio, van siendo elementos, algunos de ellos, prestados del entorno donde se circunscribe la comunidad o el evangelista que escribe. ¿Sale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso les preguntaba yo, ¿cuál de sus ideas, de sus acciones, de sus tradiciones pueden decir que es estrictamente original y puramente emanada de su cerebro? Y eso ya aquí habría que cuestionarlo también en el sentido de que nuestro cerebro, nuestras ideas, a su vez ya está construido o constituido desde las diferentes ideas que nos están circuncidando, ¿no? ¿Vamos bien? Entonces, de aquí tendremos que tener varios elementos al respecto, porque son elementos que la reflexión del escritor fue integrando, que muchos de estos elementos, no vuelvo a repetirlo, no solo en la infancia, sino en todo el Evangelio, no son de carácter estrictamente histórico. Pero acuérdense, la escritura, el Nuevo Testamento en particular, que es lo que estamos revisando ahora, o los evangelios, acuérdense, no son un libro histórico o libros históricos, aunque tienen su fundamento en lo histórico, no son libros de historia. ¿No? A eso me refiero. No son libros de historia, no son libros de geografía, no son libros de biología, no son libros de, no sé, matemáticas, ciencias sociales, lo que sea. No, son libros que en ellos está vertida la experiencia de fe de una comunidad en torno a una persona bien concreta, que es Jesucristo. Y en función de eso pueden ir tomando varios elementos, ¿no? Donde se pueda ir diciendo, pues es que a mí en el contexto del relato me pareció más significativo este elemento que está aquí, ¿no? Y a otro se va a decir, no, a mí me pareció más significativo aquel otro elemento y se van a poner énfasis, ¿no? Otro ejemplo, si yo les pidiera, que ya varios momentos también lo he puesto, si yo les dijera, vamos a hacer un relato ahora de cómo iniciamos la sesión el día de hoy. Y cada uno de nosotros va a formar un relato. Habemos 28 personas conectadas. ¿Cuántos relatos va a haber? 28, ¿no? ¿Y quién va a tener la razón de ese relato? Pues todos. ¿No? ¿Por qué? Porque cada uno lo va dando desde su experiencia, desde que si fue la primera, el primero que se conectó, si fue el último, si escucharon los primeros cantos, por ejemplo, que tenía de fondo en lo que se iban conectando, ¿no? Quienes ya no los escucharon van a decir, no, pues Iván inició así, luego, luego, ¿no? Y quienes estuvieron desde el principio, no, espérame, pues unos cantitos de fondo. No, yo no supe, luego no lo pongo en mi relato. Entonces ya quien lo lee posteriormente se va a preguntar, ¿puso o no puso cantos Iván? Y ese es el marco de las dificultades en las cuales nos encontramos, ¿no? Pensemos que escucharon los mismos cantos, ¿no? Es que a mí me gustó más el del Magnificat y a otra persona más el de Primer Sagrario. ¿Sobre qué van a escribir? Sobre el Magnificat, prioritariamente, y la otra persona sobre Primer Sagrario, ¿no? Entonces, tiempo después, ¿a qué le damos más prioridad? ¿A cuál canto y por qué? Nuevamente.
dificultades en donde se encuentran presentes todas estas dificultades, enmarcadas todo esto. Ese es el tipo de dificultades que nosotros nos vamos a ir encontrando. Y vuelvo a decirlo, ¿no? Los evangelistas escriben también desde las ideas que también tienen alrededor. Entonces, todos esos elementos son los que van constituyendo poco a poco el relato sagrado. Por eso, tanta insistencia que muchas veces también se los digo, la Sagrada Escritura no puede leerse de manera literal, porque la misma hechura de la Escritura no nos lo permite. ¿No? Quien hace una lectura literal, pues ya de entrada está iniciando una reflexión un tanto tergiversada o un tanto complicada, ¿no? Todos estos elementos aquí presentes. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Bien, si no tienen algún comentario, les vuelvo a compartir pantalla para retomar, ¿no? Entonces, bueno. Vamos aquí, origen y contexto de los relatos de la infancia. ¿Quién nos puede ayudar a leer este segundo puntito? Yo, hermanito Iván, Adelante, por favor. origen y contexto de los relatos de la infancia. La predicación primitiva. Las historias relativas al nacimiento y a la infancia de Jesús no formaban parte de la primitiva predicación cristiana. De hecho, están ausentes en los evangelios de Marcos y de Juan. El anuncio apostólico proclamaba como realidad central la resurrección de Jesús de entre los muertos y su exaltación. Poco a poco la catequesis fue incorporando el ministerio público de Jesús, pero este no mencionaba nunca acontecimientos anteriores a la actividad de Juan el Bautista y del bautismo de Jesús en el río Jordán. Evidentemente, los apóstoles no fueron testigos de primera mano de lo que ocurrió en la infancia de Jesús. Si los relatos de la infancia se llegaron a escribir, fue seguramente como respuesta de Mateo y Lucas al creciente interés que se fue dando en las iglesias sobre las circunstancias de los primeros años de la vida de Jesús, por su nacimiento y la realidad de su familia humana. Los evangelistas respondieron, pero no en forma detallada sobre el nacimiento y la juventud de Jesús, sino con un género literario muy particular. Eso, nos detenemos aquí un momentito, Cuquita. Ahorita te vamos a pedir que nos vuelvas a ayudar a leer. eh, Porque fíjense, también aquí va a ser bien importante tener en cuenta lo siguiente. Los relatos evangélicos, podríamos decirlo que fueron escritos de atrás hacia adelante, ¿no? ¿En qué sentido se dice esto? ¿En qué sentido lo digo? Lo primerito que se escribió en los evangelios, digo, sin querer ser de manera literal también, ¿verdad? O sea, en todo esto. Pero podríamos decir que lo primero que se pone como forma concreta de predicación es la resurrección. Eso es lo primerito. Y eso es lo que importa, la resurrección. ¿Sale? Por eso nosotros vemos que el primer relato en haber sido escrito ahora, después de mucho tiempo, podemos entender que fue el de Marcos. Después vendrá Mateo, después Lucas y hasta el último Juan. ¿Sale? Entonces, por eso vemos que Marcos, voy a enunciarlo así, no le importa la infancia de Jesús. ¿Por qué no le importa? No porque no tenga valor, sino porque a él lo que le importa que es la resurrección. Ahora, empieza a haber como una secuencia de preguntas, que es lo que nos va llevando hacia atrás, podríamos decirlo. Ok, resucita. ¿Pero por qué resucita? Pues la respuesta lógica es porque lo mataron, ¿no? Entonces, lo mataron y existe esta narración de que lo mataron. La otra pregunta lógica, ¿por qué lo mataron?
anuncio del reino de Dios o misión pública. Y ahí se quedaba, ¿no? Antes del anuncio público del reino de Dios o de la misión pública, por ahí como que medio empieza a ver, ¿no? La cuestión de dónde venía y en dónde sitúan a Jesús en el desierto con Juan el Bautista. Punto. Era lo primerito que interesaba, ¿no? Va pasando el tiempo y entonces para Mateo ya existe la pregunta. Ok, y antes de que estuviera o de que por lo menos lo bautizara el bautista, de que estuviera en su contexto en el desierto, ¿dónde estaba Jesús? ¿De dónde viene? A esta pregunta ya va a responder propiamente Mateo, con algunos relatos de la infancia. ¿Sale? Y la misma pregunta se hace Lucas, ¿no? ¿De dónde viene este Jesús? ¿Qué hacía antes? Y nuevamente, relatos de la infancia. San Juan, como ya lo situamos más o menos en el año 90, 100, 110, dependiendo el biblista que consultemos, pero mayoritariamente está en este bloque, ¿no? Para San Juan ya no hay duda de dónde viene Jesús, quién es Jesús. ¿No? Entonces, nuevamente, Juan, ¿por qué no pone nada de la infancia de Jesús? Porque para su público no es necesario eso, pero sí es necesario la preexistencia del verbo. ¿Por qué? Porque Juan también ya le empieza a hablar a los griegos. Y entonces a los griegos sí hay que empezarles a preguntar. Bueno, más bien ellos preguntan, ¿no? Y si es Dios, ¿dónde estaba antes de nacer? ¿Y cómo estaba? ¿Se fijan qué interesante esto? Es decir, los evangelios se fueron construyendo a base de preguntas. Por eso, luego existirán los famosos, bueno, en esta misma línea del tiempo podemos decirlo, existen también los famosos relatos evangélicos apócrifos, Ujú. ¿no? Que también son estos relatos que intentaron dar cierta respuesta a ciertas preguntas que se planteaba la comunidad. En el estudio de estos textos se llega a la conclusión de que hay algunos elementos muy fantasiosos, muy que no pueden caber en la canonicidad y ¡pum! ¿No? No se toman en cuenta. Por eso solamente existen estos cuatro evangelios. ¿Sale? Pero entonces se escriben, decía, de atrás para adelante, podríamos decirlo así, en el sentido de que es resurrección. ¿Por qué resucita? Porque lo mataron. Ok. ¿Cómo lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Ok. Misión pública. ¿Y dónde estaba antes de esta misión pública? Juan Bautista. ¿Dónde estaba antes de Juan Bautista? El nacimiento. Mateo, Lucas. ¿Dónde estaba antes de nacer? San Juan. La eternidad del Verbo. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, es como podemos decir se fueron construyendo los evangelios, que era lo que comentaba, no recuerdo si hace 8, hace 15 días, con esta serie de Chosen, ¿no? Que aparece ahí, quienes la han visto, que aparece ahí un personaje, dos personajes, ahí escribe y escribe y escribe. Bueno, a final de cuentas, serie, ¿no? Entonces, eso es poco probable, ¿no? En el sentido de que son las comunidades de los evangelistas quienes lo escriben, a excepción con mucha probabilidad de Lucas, pero Lucas ya no es de la primera generación de discípulos. Esa es otra dificultad, ¿no? Otra dificultad de todo esto. ¿Por qué? Porque quienes escribieron los evangelios voy a expresarlo así, no lo escribieron de primera mano siendo testigos oculares, Ujú. sino de lo que decían. Entonces eso es otra dificultad, ¿no? Es como si, regresando al relato que les decía del principio, si entonces ustedes le platicaran a algún familiar, amigo, conocido, fíjate que entré a la reunión el día miércoles de reflexionando nuestra fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es el que va a poner por escrito todo? No ustedes, los testigos oculares, sino a quien se lo contaron. ¿Y en quién va a confiar quien lo está escribiendo? Pues en su testimonio. Se digan la gran dificultad que hay en torno no solo a los relatos de la infancia, sino en realidad
a todo el contexto de Jesús. Los relatos de la infancia son más complejos. ¿En qué sentido? En que la resurrección, cuando se comienza a hablar de ello, estaba muy, muy de frente, muy inmediato. ¿No? Era algo que la mayoría de gente sabía, entendía, estaba presente. Quizá no testigos oculares, pero ya estaba en el contexto esta tradición. Acuérdense, tradición es este pasar de boca en mano, pasar de mano en mano, ¿no? Esto es el tradere, esta es la tradición, lo que se iba comunicando de manera oral. Hasta que alguien dijo, híjole, si lo seguimos comunicando así, esto se puede convertir en teléfono descompuesto. ¿Qué es lo que hay que hacer mejor? Ponerlo por escrito, ¿no? Y va surgiendo nuevamente nuestra escritura. Y entonces es ahí donde se va presentando esta dificultad en torno a los relatos de la infancia, porque por lo menos la resurrección, la muerte y medianamente el reino de Dios era algo ahí también fresquecito, digámoslo así. Hablar del nacimiento ya no, porque en ese momento, según la lógica que decimos después de la resurrección, viene la relectura de toda la figura de Jesús, de toda su persona, de Jesucristo. Entonces es con mucha probabilidad, y por eso la idea de la estrella, los magos, los pastores, etcétera, que son elementos que los evangelistas fueron poniendo. ¿Por qué? Porque Jesús quizá nació así sin más, ¿no? ¿A qué me refiero? Que no hubo toda esta perspectiva o no hubo tanto revuelo como los evangelistas nos los transmiten y nosotros lo captamos. ¿Por qué? Porque Jesús, voy a expresarlo así, no era nada, no era nadie. Y lo entrecomillo mucho, ¿no? Porque siempre fue hijo de Dios, claro. Pero en el contexto para toda la demás comunidad, Jesús pues era uno de tantos. Se acabó, ¿no? En este momento. Viene la resurrección y ahí ya cambia. Y puesto que resucitó, hay que buscar por qué lo mataron. Anuncio del reino de Dios que hacía antes, dónde estaba. Y entonces ahí a dotar de teología a estos momentos. ¿No? Entonces, por eso es tan complejo abordar estos relatos de la infancia en este nivel teológico exegético. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Gloria, adelante. Sí, Maestro, bueno, en el caso de, bueno, de los pastores, bueno, en la Sagrada Escritura dice que vinieron los maestros, ¿no? Y después les sentaron ahí y les dijeron lo que tenían que hacer. Y no se lo pudieron haber dicho a las legítimas víctimas, los pastores, al llegar ahí con el niño. Yo así me imagino que pues, obviamente llegaron y les sorprendieron de ver que llegaban así, y pues yo creo que los mismos pastores le dijeron que una de los ángeles nos había visitado, y que ya de ahí pues advirtiendo. Bueno, ya sabes, cuando digo que hay cosas que no lo podemos explicar, digo, pues sí, vamos a ver alguna forma de que siguiera transmitiendo. Eh, pues sí, sí fueron los ángeles a anunciar que nuestro Señor ya había nacido. Sí, aquí respecto de todo esto, lo acentúo en función de tu comentario, Gloria, y porque hay que, dentro de todo esto, hay que también ir descubriendo cuál es el centro de nuestra fe y qué es lo que sí tiene que afectar en sentido positivo nuestra fe. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en la complejidad o en la complicación de que, híjole, estos elementos pudieron tomarlos de aquí, estos elementos de acá, no son del todo históricos, etcétera, pues evidentemente vamos a entrar en un conflicto tremendo. ¿Por qué? Porque crecimos con estas ideas. ¿Me explico? Ahora, lo fundamental en todo esto es entender el mensaje que se nos quiere comunicar en el relato evangélico, el para qué. Ese es el dato fundante en toda la escritura. No exactamente en el cómo, sino en el para qué. ¿Para qué está puesto ese texto, esa forma de entender?
No, eso es lo fundamental que hay que entenderlo. Ahora, recuerden, el abordaje que estamos haciendo aquí es desde la perspectiva teológica. Por tanto, tendremos que tener estos elementos en cuenta. Pero si nosotros, por ejemplo, reflexionamos estos mismos relatos, pienso en un retiro, la reflexión cambia, porque el retiro es espiritual, humano, de acompañamiento, y entonces se le busca al texto una interpretación humana, espiritual. Claro, desde la teología, por supuesto, pero se van poniendo atención en los elementos como ahora lo hacía Gloria, ¿no? Ah, pues probablemente los pastores le dijeron a María, en fin, todos estos elementos, pero ¿por qué? Porque eso nos permite el tipo o la forma de acercamiento al relato desde una perspectiva un tanto más espiritual. Es decir, también tengamos en cuenta que los tipos de acercamientos que vamos teniendo a la escritura hay que tenerlos presentes. Si hacemos un acercamiento teológico, exegético, entonces hay que poner todo esto aquí, ¿no? Estrella, magos, pastores, probablemente son cuestiones o son elementos teológicos puestos ahí para expresar algo. Y eso está bien en la exégesis, en la teología, pero a nivel de acompañamiento humano espiritual, ahí sí podremos decir, entonces la estrella es como esa luz de Dios que nos ilumina y debemos de estar atentos a la luz. ¿Me explico? Es decir, dependiendo la forma en cómo nos acerquemos al texto, también va a ser la forma en cómo podamos ir sacando conclusiones de esto. No está peleada una con la otra, pero sin lugar a dudas toca y aborda el texto de diferente manera. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí, maestro. Pero como decía, bueno, que es un momento bueno que sí, bueno, como que no era nada, yo me refiero a nada de que era parte de, como cualquier familia, ¿no? Ajá, sí. Pero al momento en que ya lo anuncian así de esa manera, pues ya se sabe que sí está bien importante, bueno, el mensaje de los pastores y también para los reyes y incluso para sus mismos padres. Y es- Sí, claro, ya digo, ya les vuelvo a decir, ¿no? En la lógica del relato, de la narrativa del Evangelio, pues ya justamente van siendo lo que San Lucas diría, ¿no? Todas esas cosas que María guardaba en su corazón y las meditaba. ¿No? Todos estos elementos que se iban presentando ahí de una forma de decir justamente, este niñito que está aquí, pues no es exactamente nada ni nadie, ¿no? Está preparado o está con vistas a algo importante dentro del pueblo. ¿No? En fin, pero son estas interpretaciones que se van ahí generando. ¿Vamos bien? sí, sí, gracias, maestro. Perfecto. Bien, entonces vamos a darle otro pasito. Vamos al Midrash. Esto del Midrash ya lo he tocado en algunos elementos, que es una forma de explicación desde el Nuevo Testamento del Antiguo, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces, Cuquita, ¿nos ayudas a continuar, por favor? Sí, efectivamente. El Midrash. En la época de Jesús, durante las reuniones sinagogales de los sábados, primero se leía la Torá, luego un texto de los profetas y, buscando una concordancia viva de las dos lecturas, el orador elaboraba una exhortación para edificar a los oyentes. Trataba de actualizar el mensaje. Poco a poco se llegó a una especie de reescritura de la Biblia. Se buscaba una actualización del texto bíblico, hacerla comprensible y significativa para la situación presente. Esa búsqueda continua se llamaba en hebreo midrash, midrashim, de la raíz darash, investigar. Esa técnica o método de reflexión se realizaba en tres direcciones. Una, el midrash halakha, conducta de halakha, caminar, cuando se buscaba descubrir en la escritura las reglas del comportamiento moral, social y religioso. Dos,
El Midrash Agada, narración, cuando se reflexiona sobre personajes importantes y grandes acontecimientos de la salvación, viendo en ellos su carácter ejemplar o el modo como esos eventos llegan a su cumplimiento en los tiempos actuales. 3. El Midrash Pesher, que lleva hasta sus últimas consecuencias el principio del cumplimiento de las Escrituras, siguiendo la dirección del Midrash Agadico. Las comunidades cristianas primitivas que compartían el mismo ambiente religioso-cultural utilizaron procedimientos semejantes de lectura y relectura de la Biblia. Meditaban el nacimiento de Jesús, tratando de comprenderlo en función de los otros relatos de la infancia de la Biblia, esos que ya circulaban en una tradición oral de estilo agádico. Así podrían decir que Jesús había cumplido a la perfección la Escritura. En este sentido, los textos de Mateo 1:2 y Lucas 1:2 son de carácter midrashico y las citas bíblicas de cumplimiento de Mateo pertenecen al Midrash Pesher. Las tradiciones midrashicas son el contexto literario de los relatos sobre el niño de Belén. Existen seguros contactos con el Midrash de Moisés, niño elaborado al meditar Éxodo 2. Los motivos que se marcan son anuncio de su nacimiento, los padres y la hermana, el nacimiento de Moisés, el exterminio de los recién nacidos, la belleza y la sabiduría del pequeño. El nacimiento de un niño libertador era un género ya muy extendido en la literatura intertestamentaria. Se ponía en evidencia lo bien que Dios había previsto las cosas en su sabia providencia. La piedad y el respeto que muestran los hombres de la sinagoga en el Midrash de Moisés, niño, y en el de otros niños milagrosos, se prolonga en el Emanuel, en los evangelios de la infancia. El significado del evento Cristo se proyecta hacia atrás a los orígenes de la historia del héroe y constituye un prólogo que ilumina el mensaje esencial del resto del libro. Se proponen ofrecer el significado del nacimiento y de la infancia de Jesucristo para los cristianos del siglo I. Pero los relatos de la infancia no son una simple aplicación de las técnicas midráshicas. Hay una situación nueva y original de los evangelistas respecto a la escritura. En el Midrash, la referencia a la escritura es radical y normativa. La actualización es un servicio a la palabra siempre viva de Dios. En cambio, para los evangelistas, como para los cristianos, todo parte de Jesús y todo vuelve a Él. La escritura es una ayuda para formular su misterio. Así los textos bíblicos que usa Mateo 1:2 no sirven para explicar el Antiguo Testamento, sino para describir la persona de Jesús. En adelante, esa escritura que se convierte en Primer o Antiguo Testamento se hace cristiana. La presencia de Jesús que la cumple la ha cristianizado. Podemos concluir siguiendo a J. Fitzmyer que Mateo modeló su relato de la infancia, por lo menos en parte sobre la base de una Agada palestina contemporánea acerca del nacimiento de Moisés. El relato de Lucas, en cambio,
tiene resonancias innegables de la historia del nacimiento del profeta Samuel. Eso, Una de gracias. Samuel 1:3. Perdóname, Coquita, muchas Gracias. 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 Y fíjense lo importante, en lo que voy expresando estas ideas, si tienen su Biblia ahí a la mano, qué mejor para hacerlo como práctico y ejemplificar esto. Si no, no se preocupen, ¿no? Porque fíjense, entonces, ya habíamos hablado de este Midrash, en este caso es Haggadah. No, aquí está la Haggadah, que como aquí se va indicando, pues bueno, es una especie de narración que va explicando, que va trayendo a colación ciertos personajes importantes. Fíjense ahora todo esto. Todo parte de Jesús y todo vuelve a él, ya hablando del Nuevo Testamento, particularmente de los Evangelios, ¿no? Y esto último, los textos bíblicos que usa Mateo 1:2 no sirven para explicar el Antiguo Testamento, sino para describir la persona de Jesús. Es decir, haciendo uso de esta técnica midrashica hagádica, ¿no? Va ahora entonces a, desde el Antiguo Testamento, se va a comenzar a describir a la persona de Jesús. Esto lo hace Lucas y lo hace Mateo. Vamos a ir al ejemplo de Mateo, por eso les pedía si tenían ahí su Biblia a la mano, no que se tuviera. Voy a dejar de compartir pantalla, porque miren, ahí si nosotros nos vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, bueno, decimos, comienza con la genealogía de Jesús. Esto ya también vamos a ir ayudando en cuanto a que vamos a ir conectando esta temática con la anterior, que era lo del Mesías, ¿no? Porque fíjense, perdón, genealogía de Jesús. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David. ¿A quién está haciendo referencia ahí? Entonces decíamos, uniendo la lectura pasada y nuestra charla pasada al mesianismo davídico o regio. Fíjense todo lo que podemos deducir de lo que ya hemos estudiado, ¿no? Entonces ahí está haciendo eso. Y va a decir que es hijo de Abraham, ¿no? Que para Mateo, entonces, la historia va a comenzar en Abraham. ¿Sale? Entonces, y de ahí, bueno, ya va a empezar Abraham, Isaac, Jacob, nuevamente los padres o los patriarcas, y luego de ahí a Judá, y de Judá pues vendrá toda la descendencia. Si se fijan, hace como una especie de corte con David en el 6b. Obed engendró a Jesé engendró al rey David, David engendró de la mujer de Urías a Salomón, etcétera, ¿no? Pero si se fijan, van presentando cosas importantes, ¿no? Y luego en el 1:16, Jacob engendró a José, el esposo de María. Pero ¿de dónde viene José entonces? De Jacob, que Jacob viene a su vez de David y David viene de Judá y Judá viene de Abraham. Se fijan el punto que va haciendo, ¿no? Para llegar a decir entonces, Jesucristo es hijo de David, el Mesías davídico, el Mesías regio, ¿no? Que viene a reinstaurar todo esto. Bueno, y luego de ahí nos pasamos al versículo 23, capítulo 1, versículos 23, que seguramente en su escritura tiene un formato en cursivas o así medio acostaditas e incluso con mucha probabilidad hasta separada del texto seguido que viene la escritura, ¿no? Y fíjense, en 1:23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Pero si se fijan ustedes en su Sagrada Escritura, en el margen izquierdo derecho, según sea la columna, nos vamos a encontrar ahí, por ejemplo, en este 23, nos dice Isaías 7:14 y 8 y 10. ¿No? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos en nuestra escritura a Isaías 7:14, buscamos Isaías 7:14. Aquí ya lo tengo, ¿no? 7, 13, 14. Y dice, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad a una doncella, ¿no? Está encinta y va a dar a luz un hijo, el que pondrá por nombre Emmanuel.
Entonces, según esta técnica midrashica hagádica, ¿qué es lo que está haciendo? Se toman elementos del Antiguo Testamento para caracterizar a la persona de Jesús. Entonces, por tanto, ¿quién va a ser Jesús? Va a ser este Emanuel prometido en Isaías, pero como caracterizándolo. Y aquí es en donde de pronto existe una mayor complicación, porque a veces se leen estos textos no como una forma de configurar a Jesús, bueno, la visión que se tiene sobre Jesucristo, sino se presenta básicamente como decir, ah, no, Isaías desde este momento ya estaba prometiendo a Jesús. Espérenme, vamos con calma, vamos con calma. ¿No? ¿Por qué? Porque Isaías cuando enuncia esto lo enuncia para su tiempo, para su contexto. ¿Qué es lo que hace Mateo o los evangelistas o el Nuevo Testamento? Retoma de esos elementos para decir, hey, sí, efectivamente, encontramos que en Jesús se ven cumplidas esas promesas anunciadas desde acá. ¿Se fijan qué interesante esto? ¿No? Y así nos podemos ir. Después si pasamos, por ejemplo, a el capítulo 2 versículo 6 igual, de esta misma manera. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre las principales clanes, entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Bueno, entonces ahí está, por ejemplo, Miqueas 5:1-3, no, segunda de Samuel 5:2, primera de Crónicas 11:2. Y entonces, si nos vamos a esos relatos, nos vamos a encontrar que, si bien quizá no de manera textual totalmente, pero sí muchos elementos vamos a ver retomados de aquí, ¿no? Si nosotros nos vamos en este mismo capítulo segundo, por ejemplo, al versículo 15, ¿no? Bueno, dice, y esto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que cumpliera lo dicho por el Señor por medio de los profetas, y viene el tomar prestado del Antiguo Testamento para caracterizar a Jesús. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Y de dónde está tomado esto? De Éxodo 4:22, ¿no? Luego, en el mismo capítulo 2 versículo 18, un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. ¿De dónde está tomado esto? De Jeremías 31:15 nuevamente para caracterizar a Jesucristo. Y decir, esto que ya se había dicho en el Antiguo Testamento, ahora se ve cumplido plenamente en Jesús. ¿Se fijan? Y que es una técnica válida porque la hicieron la comunidad cristiana primitiva. El error, ¿cuál es? Decir que ya en el texto del Antiguo Testamento ya está preanunciado con toda la extensión Jesús. Ahí ya hay una cierta complicación. ¿Por qué? Porque como recuerdan que hemos estudiado con lo del Mesías, Jesús viene a llenar eso, viene a cumplir eso. ¿No? Porque va asumiendo esto. Pero bien pudo llamarse Jesús, bien pudo llamarse cualquier otra, ¿no? En fin, a esto voy. Pero va a ser con Jesucristo quien se empezó a caracterizar por medio de todo esto. ¿Por qué? Porque entonces se entiende que lo enunciado en el Antiguo Testamento va a ser ahora cumplido en lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, en la persona propia de Jesucristo. ¿Vale? Y entonces por eso se decía, de Jesús nace todo y hacia Jesús va todo. Y por ejemplo, ahí tenemos nuevamente al mismo San Juan. ¿Por quién fueron creadas todas las cosas? Por el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Bueno, ya hablamos ahora nosotros del Verbo encarnado. Y entonces, por eso, ya con San Pablo nos vamos a encontrar. Por él fueron hechas todas las cosas y a él tienen que regresar todas las cosas. No me acuerdo textualmente como dice Pablo, ¿no? Pero es esto. Por él fueron creadas todas las cosas y a él tienen que regresar todas las cosas. ¿Se fijan? Entonces es nuevamente. Y desde el Antiguo Testamento se va caracterizando a quién es Jesucristo. Y por eso muchos de estos elementos se van tomando para ir precisando la misión salvífica de Jesús.
Todos estos elementos ahora se van a ir presentando, nuevamente recobrando la idea del mesianismo, como aquel Mesías enviado por Dios para venir a salvar a su pueblo, a salvarlo de manera definitiva, a hacer una alianza irrompible e inviolable con su pueblo, la nueva y eterna alianza. Pero ya desde todos estos elementos vemos cómo se va precisando, cómo se va llevando a cabo ahora este culmen de la salvación en Jesucristo. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, ninguno. Perfecto. ¿No nos hicimos pelotas con todo esto? Ok, perfecto. Entonces, vamos, sí, adelante, ¿no? Bien, vamos cerrando entonces nuestra sesión, no sin antes permítanme un minuto nada más para concluir. Ya la lectura la dejamos aquí. Vamos a retomar la próxima semana en el 2.3 el desarrollo de la cristología, que aquí vamos a retomar, ¿no? Si tienen tiempo y pueden, echen un ojito a la lectura, vuelvo a repetirlo, para que de esa manera puedan ir, si es que hay dudas, ya tenerlas seleccionadas y poder dialogarlas aquí, ¿no? En nuestro espacio de reflexión. La próxima semana es ya, bueno, la última de mes y como acostumbramos, pues tenemos nuestra charla de formación cristiana continua. ¿No? Por eso iba ya entronando la idea de la salvación, porque es la temática que vamos a ver continuando con nuestro bloque cristológico, ¿sale? Este ya pienso va a ser la última charla desde el bloque cristológico, aunque la lectura que tengamos sea de los relatos de la infancia, y yo espero que este mes concluyamos con esta lectura para que el próximo mes iniciemos con un bloque distinto, ¿sale? En ese sentido. Entonces, sería sobre la salvación que nos trae Jesús el Cristo. Va a ser 25 y 26 de junio, como siempre, miércoles y jueves. ¿No? A las 9 de la noche nos reuniremos para esto. Ya saben la dinámica, ¿verdad? La cooperación de 50 pesos. Recuerden, si no se puede dar por cualquier razón, no es impedimento para que entren a la reunión, ¿no? Y bueno. Está esto que lo tendremos para la próxima semana. Como acostumbro, el fin de semana les mandaré la invitación general y ya luego para recordarles, durante el lunes o martes les enviaré la invitación ya mediante la última lista de difusión de manera personal, ¿no? A cada uno de ustedes. Acuérdense nada más, por favor, poderme confirmar, independientemente de si dan o no dan o cuándo den la cooperación fraterna, ¿no? Si se quiere participar, confirmar ahí para contemplarlos, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿alguna pregunta? Perfecto, perfecto. Si no hay más, vámonos a descansar. Primero Dios, vamos a descansar. Veo una manita levantada. Ah, no, creo que es para que yo levante la mano. Bien, entonces vámonos a descansar. Primeramente Dios, nos vemos el próximo miércoles para nuestras charlas. Cuídense mucho, bonita noche, paz y bien. Muchas gracias. Muchas Descansa, gracias. Iván, muchas